en qué punto la ecografía pues forma un complemento más al examen clínico que nosotros realizamos en la parte asistencial, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver un poco del POCUS y la aplicación tanto en la parte neumológica, cardiológica y nefrológica. Entonces estos son nuestros objetivos, ¿no? Introducir conceptos, fundamentos del POCUS, reconocer qué aplicaciones clínicas tiene estrictamente en estos tres puntos de especialidades y hacer una correlación con nuestras decisiones clínicas. Hay que tener presente que, bueno, para comenzar, la ecografía al pie de la cama, pues viene a ser una adquisición, interpretación e integración clínica de la vista ecográfica por un clínico en tiempo real. Y aquí quiero hacer resalto, ¿no? En tiempo real en la cama del paciente, ¿no? Entonces, esto genera una variación en lo que habitualmente en la práctica tenemos a la hora de solicitar imágenes. Claro, la ecografía al pie de la cama no es estrictamente, no reemplaza al radiólogo ni tampoco al cardiólogo, ¿ya? Y eso lo vamos a conversar ahora. ¿Qué es entonces el POC? ¿Qué es y qué no es? Bien, ¿qué es? Bueno, obviamente es una ecografía que se hace en el punto de atención al paciente, o sea, en la cama del paciente, en la emergencia, si es una atención domiciliaria, en domicilio. Es una herramienta rápida y dirigida a una pregunta específica, ¿ya? Entonces va dirigido principalmente a lo que nosotros queremos saber. Si mi paciente está con insuficiencia respiratoria, mi pregunta clínica es, ¿tiene neumotórax? ¿Tiene derrame pleural? ¿Tiene neumonía? Y la ecografía lo que me va a responder es un sí o un no. ¿Ok? Viene a ser una extensión del examen físico, o sea, lo que significa es complementa nuestra adecuada anamnesis y una extensa evaluación clínica incluida en el examen físico. Es ideal también para lo que incluye pues el monitoreo seriado y seguimiento de las diferentes condiciones clínicas que va a padecer nuestro paciente. Nos puede orientar en decisiones inmediatas, en urgencias principalmente, cuidados intensivos, en sala de hospitalización o incluso en consulta externa. De ahí depende, al igual que los otros aspectos de la ecografía en otras especialidades, pues depende de la competencia del operador, por lo cual requiere entrenamiento clínico del médico, ¿ya? Y es justamente la idea es de que podamos ir incluyendo esta estrategia progresivamente para que ustedes terminen con algunas competencias básicas en ecografía. ¿Para qué es lo que no es el POCUS? Obviamente es una ecografía formal realizada por radiólogo o con el cardiólogo. O sea, no es que nosotros reemplacemos al cardiólogo, no reemplazamos al radiólogo, ellos tienen un lugar establecido a la hora de la toma de decisiones respecto al paciente. No es un estudio exhaustivo y como vamos a ir conversando, no busca justamente detallar al mínimo detallar al mínimo algunas estructuras como por ejemplo la ecocardiografía, ¿no? No buscamos nosotros reemplazar al cardiólogo ni decir sí, la FEBI es esto, que tiene tal presión de la arteria pulmonar. No, lo que buscamos específicamente en una ecografía o un POCUS, que es explícitamente una ecografía cardíaca, es justamente toma de decisiones en el instante, en el momento. No buscamos reemplazar al cardiólogo. El cardiólogo tomará su lugar en el momento que nosotros lo solicitemos para poder complementar nuestra evaluación clínica. Pues no es un sustituto de la evaluación clínica tampoco o del juicio. Eso no significa que yo le voy a hacer la ecografía y ya no lo voy a auscultar al paciente, no le voy a hacer el interrogatorio, no. También es un complemento más. Eh, tampoco es una prueba definitiva en todos los casos. Muchas veces vamos a tener que solicitar pruebas adicionales, tomografías, a participación del cardiólogo para corroborar algunos hallazgos. Entonces, va a ser una herramienta adicional a nuestra evaluación clínica. Está perfecto. Bien. Entonces, como verán, normalmente en la ecografía consultiva, digamos, nosotros queremos evaluar una presencia de asitis. Por ejemplo, un paciente con encefalopatía y distensión abdominal, queremos evaluar una asitis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habitualmente en la práctica clínica hacemos? Pues solicitamos la imagen, solicitamos que
el radiólogo haga la ecografía, le interpreta y nosotros actuamos en base al resultado. Este proceso puede tomar un poco de tiempo, especialmente en los hospitales, como algunas veces, como lo van a ver en las prácticas o cuando ya estén en el internado externado. No siempre es inmediato, pero dependemos ya de una persona adicional. En temas tan básicos como la presencia de ascitis, pues ahí es donde entra a actuar justamente el POCUS, ¿no? Hacemos nuestro examen clínico, un paciente con, no lo sé, una disnea, irritación yugular, ortopnea, clínicamente es una falla cardíaca, hacemos una ecografía en el momento y ya podemos ir tomando una decisión, ¿no? Si veo hipocontractibilidad en la ecografía, pues yo ya podría ir actuando, administro diuréticos mientras voy pidiendo la consulta con el cardiólogo, ¿no? Pero me va a permitir tomar una decisión en ese momento. Entonces es ahí donde el focus entra a tallar. Hay muchos escenarios, tanto en la parte de diagnóstico, como lo hemos mencionado, paciente cardiópata, pues podemos identificar algunas alteraciones en la motilidad cardíaca, pero también vamos a poder, por ejemplo, monitorizar la parte de la congestión pulmonar. Lo vamos también a conversar en un momento. Vamos a poder proceder con el tratamiento y monitorizar, porque si vamos a administrar el diurético, vemos hallazgos ecográficos de congestión, pues lo que tenemos que observar y monitorizar es que esos hallazgos vayan disminuyendo. En particular, en el caso de congestión pulmonar, estamos hablando de líneas, lo vamos a ver más adelante en un CT. Entonces, ahí es donde tiene lugar esta ecografía. Como menciono y repito, no es una forma de reemplazar al radiólogo, no estamos reemplazando al radiólogo, estamos complementando nuestro juicio clínico a través de un instrumento. Bien, tenemos a disposición una serie de transductores. Esto es básicamente para mencionar, creo yo que estos aspectos sería mucho más relevante hacerlo de manera práctica. Los transductores son distintos porque principalmente buscan algunos detalles anatómicos en particular. La física del ultrasonido, que es todo un tema aparte, en general lo que genera este transductor es energía que va a dispersar a los tejidos y esta energía, conforme va a chocar en los diversos tejidos, va a cambiar de orientación, va a atenuarse, y esto va a retornar al mismo transductor y el transductor lo va a traducir en una imagen. No, más o menos esa es, a grosso modo, la física del ultrasonido. Entonces, diferentes transductores van a generar diferentes tipos de imágenes. Unos van a priorizar mayor profundidad, como es el transductor, que es para ver el abdomen, que es uno curvo, que lo van a ver seguramente en algún momento en su práctica, o el transductor cardíaco es uno pequeño, es el transductor sectorial, nosotros le llamamos, el transductor sectorial. Entonces, estos transductores lo que buscan justamente es poder encontrar la imagen o poder detallar la imagen más profunda. Entonces, pero el detalle es que mientras más profundo, probablemente menor calidad va a tener la imagen. Lo mismo para este transductor es el lineal. Este ya es para estructuras más superficiales. Por ende, también la imagen va a ser un poquito menos, de mayor calidad, pero obviamente no va a tener tanta profundidad. Y este es un transductor ginecológico, ¿no? Al menos no nos compete en este momento. Hay una serie de movimientos que tenemos que hacer para poder nosotros adquirir la imagen. Esto también es algo grosso modo, yo creo que podríamos trabajarlo un poquito más en la parte práctica, pero la idea, muchas veces cuando comencemos a hacer este tipo de estudios, es un poco complicado encontrar la imagen ideal, pero conforme se va agarrando práctica, van a poder ver ustedes que van a poder encontrar la imagen. Y depende un poquito del deslizamiento, la rotación, la inclinación. Las estructuras anatómicas en los pacientes es distinto en cada uno, no es algo homogéneo, por lo cual va a depender un poquito de qué tanto ustedes puedan o qué tanto podamos como médicos clínicos tener una destreza para calcular estimar. Eso también es a modo de resumen. En realidad no pretendo confundirlos mucho con esta parte. Eh, yo creo que acá lo mucho, creo que repetir nada más lo mismo, la profundidad, mientras más profunda es la estructura, probablemente menor calidad vamos a tener. Y otra cosa es la ganancia, ¿no? Es algo importante que creo que hay que mencionar, ya lo demás no tanto, pero la ganancia es importante porque la ganancia, como verán, mientras yo más ganancia le doy
al equipo, significa que más va a adquirir la imagen, las ondas de ultrasonido que están rebotando, y se va a ver más blanco. Entonces, una ganancia adecuada, más o menos intermedia, va a ver las estructuras un poquito con un poquito más de detalle, mientras que menor ganancia, pues las imágenes se van a ver más oscuras. Entonces, eso también es un tip importante que tenemos que tener a la hora de adquirir imágenes. Pero ya más para ya no confundirnos mucho, vamos un poco más a la parte clínica. Esto es un cuadro que me parece muy interesante, en realidad está en su libro de Harrison. Como verán en el lado izquierdo, son todos los hallazgos clínicos y qué tanta sensibilidad y especificidad pueden tener. Y a su lado derecho, pues los hallazgos relacionados a la ecografía. A ver, esto voy a cambiarlo. Ahí está, mejor. Entonces, en el lado izquierdo, veamos, por ejemplo, el solo hecho de escuchar los crépitos, mi máximo me da 64 a 67% de sensibilidad. Entonces, en realidad, no escucharlo no me descarta una neumonía. Claro que la presencia de por sí es altamente específico. Ni hablar de los sonidos bronquiales, por ahí la percusión, el mate, la percusión, tiene una alta sensibilidad, pero veamos qué tan sensible puede ser una visualización de la efusión pleural solamente con la ecografía. Es sumamente sensible y sumamente específico, más del 90%. La presencia de líneas B también es altamente específico y sensible, así como el consolidado para un síndrome de consolidación pulmonar, ¿no? Que obviamente lo más probable que de acuerdo a un contexto clínico podría tratarse de una neumonía. Entonces, complementar nuestro examen físico y corroborarlo con ecografía en el momento de la evaluación, pues vean qué tan útil podría llegar a ser. En la parte cardíaca es un poquito más limitado, debido a que muchas veces la función cardíaca a veces requiere estudios un poco más avanzados, pero el encontrar una disfunción sistólica cuantitativa, porque acá en el POCUS lo que nosotros nos valemos más es del ojo, ¿no? Algo cuantitativo, no es tanto, sino cualitativo. Acá va a ser más una impresión o a golpe de vista, como le llaman, ¿verdad? Rara vez necesitamos mediciones en POCUS. Normalmente es una apreciación un poquito más cualitativa, no cuantitativa, ¿no? Ya lo cuantitativo lo hace el cardiólogo, ¿no? Sin embargo, ver disfunción sistólica por un ojo entrenado, pues miren cuánta sensibilidad y especificidad puede ofrecerle, complementando su examen clínico, que de por sí es muy poco específico, pero que sí pero muy poco sensible, pero bastante específico. Ni qué decir de la efusión o la citis. Probablemente el de mejor rendimiento tiene es la matidez en los flancos, pero solo pasar el ecógrafo en el abdomen tiene una sensibilidad de 96%. Entonces, y más aún, la parte de abajo, ¿no? La ecografía de compresión en pacientes que sospechamos de trombosis venosa profunda, con un clínico bien entrenado, tranquilamente puede tener una muy buena precisión para detectar trombosis venosa profunda. Sensibilidad de 96 y una especificidad de 97%. Entonces, dentro de todas las patologías más frecuentes que tenemos a la mano, o que enfrentamos en la práctica clínica, tenemos pues que la herramienta Focus puede tener una rentabilidad diagnóstica bastante alta para complementar nuestro examen clínico y verá que tiene, y como hemos visto en el cuadro anterior, tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta para lo más frecuente, neumotórax, edema pulmonar, neumonía, insuficiencia cardíaca, ¿no? Y ni hablar de la CIT. Perfecto. A la mano siempre tenemos, bueno, actualmente ya tenemos dispositivos ya un poco más pequeños de mano, como le llamamos. Probablemente uno de los que más van a ver sea estos de acá, ¿no? Sin ánimo de ser publicidad. También hay otros instrumentos como este, entre otras marcas, así que no es que uno sea superior al otro, a veces varían en costos. La calidad de imagen lamentablemente no es la mejor como tener un equipo de mayor envergadura, pero definitivamente a la hora de tomar decisiones puede ser bastante útil. Tiene plataformas para nosotros grabar imágenes
Y obviamente, además del complemento diagnóstico, procedimientos es sumamente útil, además que incrementa la probabilidad de que el procedimiento sea exitoso y disminuye los riesgos para los pacientes. Vale decir toracocentesis, vale decir paracentesis, vale decir colocación de catéter venoso central o incluso catéter de hemodiálisis y biopsias renales, como que son temas que prácticamente nos competen por estar incluidos en la SUMIR. Bien, vamos a ver el punto en las aplicaciones en cardiología. En cardiología en particular se llama Focus, es una ecografía cardíaca focalizada y lo que busca es una medición, como les repito, cualitativa, no cuantitativa, es una medición cualitativa en escenarios agudos, principalmente pacientes hipotensos, pacientes en los que nosotros queremos descartar un shock cardiogénico o en pacientes ya con un poquito más de experticia, podemos hacer algunas mediciones, especialmente en cuidados intensivos. Es ahí donde probablemente se tenga la necesidad de hacer algunas mediciones un poquito más avanzadas, pero a grosso modo, valorar una función cardíaca de inicio en estos pacientes hipotensos es bastante útil. La indicación, como mencioné, valorar una función cardíaca global, nos permitiría también ver el volumen intravascular, ver si hay difusión pericárdica, taponamiento, disfunción del ventrículo izquierdo, alteración en la motilidad o alteración en la función valvular. Acá vamos a ver las cuatro cámaras o las cuatro ventanas básicas. Hay muchas más, bueno, no tantas, pero definitivamente hay más, pero son las básicas. La paresternal, que son obviamente en esta zona paresternal eje largo, eje corto, apical y la subcostal. Para nosotros, probablemente la más útil va a ser la subcostal. La subcostal es bastante accesible, muchas veces es la única que se puede llegar a ver porque los pacientes obviamente agudos no tienen la capacidad como cuando un paciente estable de movilizarse, colocarse del lado izquierdo, acomodarse para poder adquirir la mejor imagen. Así que muchas veces la ventana subcostal es la más útil. Este es la primera, es una imagen en apical. Como verán, se ven las cuatro cámaras cardíacas. Bien, esa es la paraesternal eje largo. Vamos a ver los detalles anatómicos en un momento. Ese es el paraesternal eje corto. Y finalmente, el subcostal. Ese es el paraesternal eje corto, eje largo, perdón. Como verán, acá algunos detalles anatómicos. Lo más cercano al transductor siempre va a ser el ventrículo derecho. Este va a ser el ventrículo derecho, esta es la aorta, ¿ok? El tracto de salida, la válvula mitral, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Acá bueno, acá no siempre se puede visualizar, pero es el seno coronario y la aorta descendente. No siempre se puede visualizar, pero esos son los detalles anatómicos que tenemos que tener presente a la hora de que vamos a visualizar una imagen. Nos vemos esta imagen y ya sabemos que es un paraesternal eje largo. Este es un paraesternal eje corto. Vemos la imagen más o menos a esa altura. Acá vamos a visualizar el ventrículo. Creo que no se puede visualizar con. Vamos a poner acá. Dice, sí, ya está. Ahora sí. Asumo que ya se puede visualizar. Pues aquí esta estructura es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y los músculos papilares. ¿Ok? Músculos papilares. Bien. Esta es la vista subcostal. Esta vista, bueno, va a estar ahí es donde en esta vista vamos a poder ver las cuatro cámaras, como les menciono siempre, lo que está más cerca del transductor siempre es el ventrículo derecho, cámaras derechas, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y aurículo izquierdo. ¿Ok? Esta estructura por acá va a ser el hígado y la vena acá va a desembocar acá. Entonces recordaréis de la parte abdominal. Esta es la parte apical, la visión apical. ¿Ok? En la visión apical tenemos que ver el ápice, ¿no? Vamos a ver que todo lo que está en este lado, nuestro lado derecho, va a ser el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda,
ventrículo derecho y ventrículo de aurícula derecha, estas dos estructuras, ¿ok? Pues acá, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha y ventrículo derecho. Inclinamos un poquito el transductor y ya vamos a poder ver la O. ¿Ok? Por eso les mencionaba lo de los movimientos de transductor. Bien, esas son las cuatro ventanas importantes. En general, nuestro estudio diagnóstico, pues, nuevamente haciendo recalco, implica todo lo que es nuestro examen médico, nuestra anamnesis, examen clínico, complementado con el focus. Nuestro focus nos orienta a algún diagnóstico, lo podemos complementar, especialmente si es cardíaco, puede motivar a hacer más estudios. Si vemos, como vamos a ver en un momento, imágenes, digamos, de disfunción cardíaca, voy a hacer una ecografía pulmonar para ver si es que hay algún signo de congestión. Pido una placa de tórax si es prudente. Si veo que el ventrículo derecho está dilatado, pues le haría una ecografía de piernas para ver si hay trombosis, o le pido un angiotem pulmonar, le pido mi electrocardiograma. Entonces, la idea no es que sea una herramienta absoluta, no es que me va a dar la respuesta, me va a dar una explicación o un complemento de lo que está sucediendo en el paciente y a través de eso yo voy a poder complementar con otros estudios adicionales. Por ejemplo, acá vamos a ver. Uy, ¿lo que no corre? Imposible. Ah, ahí está, perfecto. ¿Qué diferencia ven con las imágenes que vimos hace un momento? A ver, vamos a darnos un poquito de tiempo acá. Vean cómo se mueve ese ventrículo izquierdo. ¿Ve? Ahora vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo se mueve? Enérgico, se contrae. Un tip es de que todo esto se debe contraer en el centro. Todo debe unirse al centro, tiene que juntarse en el centro. Igual, otro punto acá también es en el eje largo que la válvula mitral debe chocar con el septo, ¿ok? Son dos puntos importantes. Entonces, aquí, paciente, la válvula mitral ni siquiera se mueve, ni siquiera se mueve. El ventrículo, las justas se contrae. Visualmente yo con esto, este ventrículo tampoco se está moviendo. Visualmente con eso yo digo a este paciente, si me viene en shock, está haciendo una disfunción cardíaca. Visualmente. Y esa es la idea con la ecografía. Visualmente, solamente definir sin necesidad de medir. Este es una vista subcostal en un paciente con efusión pericárdica. ¿Ok? Infusión pericárdica. ¿Qué está generando en un paciente hipotenso con efusión pericárdica? Uno que pensaría es un taponamiento cardíaco. Llamo al cardiólogo que corrobore, que haga el procedimiento, una pericardiocentesis de ser prudente. ¿Ok? Ese nuevamente, este es un paciente también con efusión pericárdica y con un corazón prácticamente colapsado por la presión intrapericárdica. Está haciendo un taponamiento cardíaco. Bien. Esta es bueno, no es una imagen de gran buena calidad, pero este es un signo de McConnell, hipermotilidad del ápice y una hipomotilidad de justamente la pared lateral en el ápice. ¿Ok? Entonces, yo veo esto y ¿qué hago? Además de que el ventrículo derecho, aunque no se ve con mucha nitidez, está bastante dilatado. Recuerden que el ventrículo derecho es una cavidad que no se dilata o no tolera muy bien la presión y el volumen. Entonces, ante cualquier evento agudo u crónico, va a dilatarse. Entonces, es un ventrículo derecho que está casi del mismo tamaño del ventrículo izquierdo. Eso no debería ser así. El ventrículo derecho por lo menos es un tercio del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo ahí con eso estaría obligado a hacer una angiotem probablemente y llamar al neumólogo y al cardiólogo para poder corroborar que este paciente está haciendo una tromboembolia pulmonar. En la parte neumológica, hay ciertos aspectos que de la ecografía puede ser un poquito más útil en realidad. La congestión, incluso a veces que puede pasar imperceptible en una radiografía, la ecografía es mucho más sensible para detectar.
Entonces, sí tiene una utilidad bastante importante, principalmente también para los procedimientos. Eh, entonces, la indicación para nosotros es paciente con falla respiratoria, ¿no? Queremos descartar, y es muy útil para descartar efusiones pleurales, edema pulmonar, enfermedad intersticial, neumotórax, síndrome de consolidación, y obviamente la guía de procedimientos y el estado hídrico del paciente. No hemos hablado mucho del estado hídrico, tal vez lo mencionamos como indicación, pero se menciona que la vena cava, la visualización de la vena cava podría darnos una orientación del estado hídrico, además de la presencia de líquido o líneas B en el pulmón. Ahora ustedes dirán, ¿qué es líneas B? Lo está mencionando la doctora hace rato. Acá lo vamos a ver. Entonces, la ecografía, uno de los principios de la ecografía, tenemos que tener presente que hay dos estructuras que no nos permiten visualizar bien eh, a la hora de hacer la ecografía. Uno es el aire y otro es el hueso. Entonces ustedes dirán, pero si el aire no nos permite visualizar bien las diferentes estructuras, ¿cómo vamos a hacer ecografía de pulmón? Y ahí es el tip, ¿no? En realidad, justamente al hacer nosotros ecografía de pulmón, deberíamos ver estructuras similares a la parte del recuadro de la letra A, ¿no? Esta zona de acá, blanquecina, es la línea de la pleura. Y las zonas más abajo, que simulan, que son una reverberancia de esta línea pleural, son las líneas A. El resto deberíamos verlo oscuro, ¿no? No estrictamente negro, bueno, va a haber vasos, todo eso, así que no lo vamos a ver negro. Esto de acá que vemos negro son las costillas, ¿ok? Entonces, mientras va perdiendo aireación, el pulmón es donde vamos a visualizar estructuras, ¿ok? Mientras más aire, bueno, va perdiendo aireación, va perdiendo contenido, líquido, pus, sangre, va a perder justamente esta forma o esta imagen. Y es donde vamos a ver las dichosas líneas B, que son líneas radiolúcidas que van desde la línea pleural hasta el fondo, son profundas, ¿ok? Y normalmente se menciona que más de tres son patológicas, así como en esta zona. Cuando se van haciendo confluentes, va a haber algún compromiso llamado síndrome consolidativo. Y acá es donde vamos a poder ir visualizando. Esa estructura, esta ya es otra forma de verlo. Es generalmente cuando estamos buscando efusión pleural, eh, y acá vemos líquido, esto es líquido pleural. Y esta estructura de aquí que se dibuja como si fuese no lo sé, un gorrito tal vez, es una zona de consolidación, está hepatizado. Recuérdense la neumonía hepatizada, ¿no? Entonces, esta zona está hepatizada justamente. Se ve como si fuese un hígado, ese es un pulmón hepatizado, está consolidado. ¿Ok? Es una consolidación con efusión para neumonía. El pulmón lo vamos a visualizar justamente en estas ventanas, en estas zonas en la parte posterior, idealmente, si el paciente lo permite. No siempre se puede. Y como les mencionaba, vamos a ver una línea pleural, el parénquima y las zonas alrededor oscuras son las costillas de la pared del tórax. Bien, entonces, si queremos ver pleura, vamos a tener que bajar hasta la zona más o menos del hígado y vamos a tener que encontrar estas estructuras, ¿no? Acá donde está localizado justamente el transductor. Vamos a ver el hígado, perdón, el riñoncito, el hígado, y acá para arriba este es el diafragma, y acá vamos a ver el pulmón. ¿Ok? Acá, por ejemplo, en esta imagen no hay efusión pleural. El pulmón está en esa zona, vamos a ver en imagen en tiempo real que hay un desplazamiento del pulmón, hay un desplazamiento del diafragma, así que eso es lo que deberíamos ver de forma normal. ¿Ok? Nuevamente, esta es la pared del tórax, costillas, línea pleural, parénquima. Acá vamos a ver. Bueno, y acá lo van a ver. Este deslizamiento que ustedes ven es justamente la mecánica respiratoria que hace el paciente. Eso es lo que normalmente debemos ver. ¿Ok? Como verán, hay unas pequeñas líneas que podrían simularse líneas B, pero realmente si es que no son profundas, no son verdaderas líneas B. Simplemente son imágenes de artefacto. ¿Ok? Ven cómo se desliza.
costilla, hay sombra acústica por el hueso, y el pulmón, el ejercicio respiratorio que es el paso. Entonces acá vamos a ver algunas imágenes patológicas. Aquí no hay en absoluto deslizamiento de la pleura. ¿Cuándo vamos a ver esto? En el neumotórax. ¿Ok? En el neumotórax. Y acá, pregunta probablemente de examen. Este se llama punto pulmonar, 100% específico de neumotórax. ¿Ok? Como verán, hay una zona donde hay ligero, una zona donde hay movimiento de deslizamiento de la pleura, pero justamente hay una transición en la zona donde no lo hay. Entonces, de ahí es donde sale el neumotórax. Cuando hay neumotórax, obviamente, si es que hay un colapso completo, puede haber algunas zonas con aire y otras normales, puede verse este punto pulmonar. Pero si está completamente colapsado el pulmón y no hay zonas donde haya todavía deslizamiento de la pleura, pues vamos a verlo así. Si no, vamos a ver esta de aquí, que es el punto pulmonar. Raro verlo, pero realmente es sumamente específico para neumotórax. Entonces, a través de la ecografía, un paciente con insuficiencia respiratoria, tenemos uno de estos hallazgos muy sugestivo de neumotórax. Hay que indicar nuestra placa de pulmón, tomografía, para poder corroborarlo de tal manera. Bien, esto lo vamos a pasar. Acá las líneas B, estas son líneas B. Por ejemplo, imágenes radio, radiopacas, radiolúcidas, que son profundas, van hasta la parte final e inician desde la línea pleural. ¿Ok? Nuevamente aquí, esto es para visualizar líquido pleural. Bien, diafragma, el pulmón, y este es el líquido pleural. ¿Ok? A veces cuando encontramos septos en las imágenes, en el líquido pleural, pues es altamente sugestivo de que es un exudado, altamente sugestivo de exudado. Aquí vamos a ver. Este es el hígado, ¿ok? Este es el diafragma. Y aquí vamos a visualizar unas estructuras hiperecoicas que parecerían septos, ¿no? Es muy sugestivo de que esto sea un exudado, un exudado. Obviamente hay que punzarlo, pero ya corroboramos que hay una efusión pleural en esta zona, ¿no? Aquí nuevamente, acá podemos ver incluso áreas de broncograma, consolidación, presencia de líquido pleural. Y ni hablar, este es una neumonía sin efusión, claro, ¿no? Este es el hígado, vamos a ver el diafragma, y este es el pulmón. ¿Ok? Eso es el pulmón, está lleno de consolidades, prácticamente como si viéramos una extensión del hígado, ¿no? Está hepatizado completamente esta parte pulmonar. Entonces, para que puedan ver que la ecografía definitivamente puede permitirnos hacer diagnósticos al pie de la cama, ¿no? Sin necesidad de llevarlo al paciente al- a la oficina de rayos X. Y finalmente, la aplicación de nefrología. Y yo diría que, además de los procedimientos, porque nefrología es bastante útil en procedimientos, colocación de catéter de diálisis, biopsias renales, eh, también es útil también para el clínico a la hora de valorar principalmente pacientes con falla renal aguda. No tanto porque nos pudiese dar un diagnóstico definitivo, sino porque definitivamente nos puede descartar obstrucción o uropatía obstructiva, ¿no? Uropatía obstructiva es una de las causas muy, muy importantes en la parte de falla renal. Así que sí, creo que su utilidad va más en ese aspecto, especialmente cuando el paciente ingresa con dolor, ¿no? Porque una de las sospechas siempre es el cálculo renal. Ahora, lamentablemente la ecografía no es estrictamente la mejor opción en cálculo, ¿no? No siempre se va a visualizar, pero sí hay algunos indicios que nos pueden sugerir de forma muy importante o muy probable que se trate de un cálculo renal. ¿Ok? Entonces, las estructuras a identificar, definitivamente lo que ya hemos visto más o menos, el riñón, el hígado, el vaso, diafragma y los espacios de Morrison y el receso renal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a visualizar. Más o menos es lo que hemos estado viendo. El riñón está justamente por debajo
la zona adyacente al hígado. Y acá es esta zona, lo que llamamos el espacio de Morrison. Cuando nosotros queremos ver si el líquido es libre en el abdomen, el líquido se va a instalar en esta zona, en este espacio de Morrison, justamente. Y acá nosotros vamos a poder visualizar el riñón enteramente. Igual en el espacio en el receso esplenorenal también vamos a poder ver líquido libre, vamos a ver el diafragma, el vaso y el riñón. ¿Ok? Entonces, para nosotros, a la hora de evaluar la parte ecográfica del riñón, lo que tenemos que ver es si tiene hidronefrosis. Principalmente eso. Un poquito más, un poquito más de experticia podríamos ver si es que hay algún problema en la diferenciación córtico-medular, pero realmente el focus es más dirigido a estos puntos, ¿no? Si hay ya un poquito de ectasias a nivel de la pelvis renal, si hay los cálices mayores ya es una hidronefrosis probablemente grado 2 o moderada, severa, ¿no? Y ya cuando el parénquima o la corteza del riñón está disminuida, ya es una hidronefrosis severa, ¿no? Una hidronefrosis severa. Eh, Esto, por ejemplo, es una imagen de riñón normal, ojo, es un riñón normal. Esto de aquí no es líquido libre, es tejido adiposo nada más, no es líquido libre, pero ese es el riñón y ese es el hígado, ¿ok? El hígado, diafragma y ese riñón no tiene hidronefrosis. Pero, por ejemplo, aquí vamos a ver ya la instalación de una hidronefrosis leve, ya un poco de hidronefrosis moderada. Y acá ya un parénquima más atrofiado con una pelvis renal marcadamente dilatada, una hidronefrosis severa. Otro punto también es que cuando vamos a ver la vejiga, ¿no? La vejiga es importante. Cuando vamos a hacer nuestro examen clínico tenemos que visualizar un paciente que no orina, una falla renal, si no está haciendo globo vesical. La mayoría de las veces es fácilmente identificable con el examen clínico, pero asumimos, por ejemplo, que hay pacientes con sobrepeso, con obesidad abdominal. A veces es un poco complicado, a veces también nos da un poco de dudas. Y lo que podemos hacer justamente es una ecografía para ver el volumen de vesical y a través de eso, pues definir si tiene un volumen más de 500, probablemente, o incluso hasta a simple vista, ¿no? Podemos definir ahí que el paciente ya tiene una retención urinaria aguda. Ahora, en el escenario de tener una, una sospecha de cálculo renal, hay algo que también es útil, pero bueno, un poquito ya más avanzado es el jet urinario, ¿no? Le ponemos un poquito de Doppler color aquí y lo que debería pasar es de que en ambos desembocaduras del uréter debería salir la orina, ¿no? Lo más probable es que acá esté obstruido por un cálculo, ¿no? Y eso también se puede hacer a través del POCUS en las salas de emergencia, por ejemplo. ¿Cuál es el futuro en realidad? Bueno, el futuro obviamente es de que esta estrategia pueda ir implementándose desde pregrado incluso hasta posgrado, ¿no? Para poder complementar nuestros estudios diagnósticos, nuestro estudio clínico, incluso hasta procedimientos que pueden parecer muy sencillos, pero que el hecho de agregarle la ecografía te asegura un mínimo de seguridad para el paciente. Entonces es sumamente importante, ¿ok? Ya hay creciente portabilidad de los dispositivos, así que uno lo puede llevar en el bolsillo y lo puede llevar a su práctica o a la emergencia, a la guardia y utilizarlo. Eh, Hay herramientas de teleecografía, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos dispositivos que permiten hacer consultas de telemedicina mientras tú vas haciendo el ultrasonido, ¿no? Por ejemplo, en lugares alejados, como por ejemplo serums, ¿no? O pueblos alejados, se puede hacer ecografía y a través de teleecografía puedes mostrarle a un experto qué es lo que estás encontrando y que te pueda dar una orientación sobre qué toma de decisiones hacer. Y obviamente la inteligencia artificial también está incluyéndose en este tipo de dispositivos. Actualmente les diré que, por ejemplo, los dispositivos en el que yo uso, las herramientas de inteligencia artificial te permiten, por ejemplo, medir el volumen urinario, el volumen de la vejiga, ¿no? Entonces, solamente pasas el transductor por encima de la vejiga, el mismo dispositivo mide cuánto volumen de orina tiene y te da el completo. También te permite ahora contar las líneas B sin necesidad de que tú las estés contando, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? También con dispositivos más avanzados te pueden calcular la FEBI, te pueden calcular la fracción de eyección, obviamente,
eh, entre otras medidas ecocardiográficas, pero eso ya es un poquito más avanzado como para pacientes en cuidados críticos, donde es mucho más útil, ¿no? Eh, Bien, yo creo que hasta aquí, espero no haberlos mareado, traté de no hablar mucho sobre algunos aspectos un poco más avanzados, traté de ser un poco más enfático en las aplicaciones y en las cosas que se pueden ver en la práctica clínica, pero no sé, si tienen dudas, preguntas, por favor, háganme saber. Ah, dispositivos. Ah, ok. Bien, doctor Rojas. Miren, hay un tema un poco limitante con los dispositivos. Miren, lo ideal, obviamente en la actualidad los dispositivos uno los termina consiguiendo por su propia cuenta. Los costos promedios está entre 15.000 soles, pero por ejemplo ese es el más cómodo que es el Butterfly, que es un dispositivo que hay que pedirlo en Estados Unidos, ¿no? Pero hay muchas limitaciones en el tema de las aduanas, hay que pedirlo que no te lo quiten. Hay otros dispositivos más costosos que son por Philips, esos sí los disponen en el Perú, $7.000 está por dispositivo, pero eso es por transductor, ¿no? Entonces son tres transductores, $7.000 es un montón. Entonces la idea y lo ideal es que cada sede hospitalaria pueda tener un dispositivo más grande para prácticas, porque de esa forma podrías utilizarlo eh, con muchas más funciones de lo que te puede ofrecer un dispositivo de mano y de esa forma trabajar también con los alumnos y también con los clientes y con el mismo equipo asistencial en los diferentes sedes hospitalarias, ¿no? Ese sería lo ideal. Ahora, por ejemplo, en otras latitudes, universidades pueden tener convenios con estos dispositivos de mano, son un poquito más útiles y los dan en concesión, ¿no? Eh, sí, sería interesante, pero obviamente es algo que depende un poquito de los costos. Ojalá que en un futuro podamos tener algún dispositivo a la mano para utilizar en las sedes hospitalarias, ¿no? Por ahí se está haciendo algunas gestiones, pero sería, en lo posible, pues vamos a tratar de trabajar con los que tengamos en el hospital. ¿Alguna pregunta adicional? Si alguno tiene un interés en capacitarse, yo creo que la mayoría lo va a tener. Es bastante interesante trabajar con esto. Eh, Hay algunos cursos que dictan, por ejemplo, en Perú tenemos un diplomado por la universidad, lo dicta el grupo de WinFocus. WinFocus de por sí también hace algunos cursos de capacitaciones básicas, aparte de lo que tienes un diplomado en la universidad. Eh, el resto ya es un poquito más en el aspecto internacional, ¿no? Eh, pero la idea tampoco es que sean sumamente complejo, muchas veces estas capacitaciones son para aspectos básicos anatómicos, para aspectos de física, ¿no? Y física del ultrasonido, un poco más adquisición de imágenes, es importante. Eh, pero creo que si estamos iniciando de esta forma es porque hay una intención de crecer en la aplicación de ultrasonido desde pregrado, que creo que en pregrado es importante que puedan ustedes identificar las estructuras anatómicas básicas. Creo que con eso se hace bastante. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Si no, creo que podríamos dar por terminada esta comisión. Nos queda como unos 15 minutos para poder esperar al doctor Yanela, creo que le toca ahora en la tarde. Espero les haya gustado la presentación. Traté de no ser muy técnico en algunos términos, pero igual cualquier cosa estamos dispuestos ahí para apoyarlos en las. Pero no sé qué preguntas irán a hacer, creo que el doctor
Los doctores estaban haciendo algunas preguntas de focus para los exámenes, pero creo que punto pulmonar es una pregunta fija, ¿ah? Punto pulmonar sumamente específico, altamente específico para neumotórax. No se olviden de eso. Eh, Después, las estructuras anatómicas, nunca dan una revisada a las estructuras anatómicas en la adquisición de las imágenes. Y nada más. Bien, listo chicos. Ha sido un gusto darles esa clase y para alguna otra oportunidad. Hasta luego, tres. Gracias, doctor.